Gracias por escuchar este podcast del pastor José Zúñiga de la Iglesia Río de Dios. No te olvides de compartir esta palabra y suscribirte. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Le invito, vamos a estar viendo la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28. Romanos, capítulo 8, el versículo 28. Y dice la palabra del Señor, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oramos, Señor mío, nuevamente agradecido por tu presencia, porque tú obras en el corazón de cada uno, Padre, de aquellos que te venimos a buscar, porque tú fortaleces, porque tú, Dios mío, abres el entendimiento para saber que tú estás presente en cada situación, en cada momento, y ruego para que tu Santo Espíritu nos esté guiando en tu palabra, que nos estés ministrando a través de ella, que podamos recibir todo aquello que proviene de ti, Padre, porque necesitamos esa fortaleza que viene de lo alto para caminar conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Nuevamente agradecido por todo, damos la gloria, honra, alabanza, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor mío, te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Un versículo bastante conocido. Allí Pablo, cuando escribía esta carta a los romanos, les recordaba que ser cristiano no era que todo iba a ser de color de rosa, sino que iba a haber momentos donde las situaciones se iban a complicar. Y justamente en este versículo decía, sabemos que a los que aman a Dios, porque el mundo está complicado, pero a los que aman a Dios también se le complica las situaciones, y sabemos que pareciera que entre más nos acercamos al Señor, de repente más problemas se nos vienen encima, ¿no? Pero Pablo decía, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Los que son llamados de parte de Dios, los que aman a Dios, los que les sirven, los que le buscan, ¿sí? Aquellos que anhelan cada día que la presencia de Dios les acompañe en cada decisión que toman, en cada paso que uno da, en cada cosa que uno hace. Si lo pones en versión actual, dice la versión traducción viviente, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tremendo, porque sabe según el propósito que tiene para ellos. Detrás de toda dificultad hay un propósito de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Que hay dificultades, pero si amamos a Dios, esas dificultades me tienen que reafirmar o tener más comunión con el Señor, ¿no? A través de buscar intimidad con Dios a través de las dificultades. Porque sabemos que si Dios está permitiendo algo, es por algo, ¿sí? Es dice acá, para nuestro bien. Todas las cosas ayudan, ¿para qué? Para nuestro bien, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque no somos llamados por que a Dios le pareció, hay un propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y creo que la mejor escuela para depender de Dios, para tener intimidad con Dios, son las dificultades, ¿sí? En cada dificultad uno se afirma más en Dios, a los que aman a Dios. Ahora, cuando el amor se enfría, esa conexión con el Señor empieza a romperse, a echarse a perder.
Porque lamentablemente Jesús, cuando vino y predicó y alimentó a muchos, sanó a muchos, cuando Él fue crucificado estaba solo. Entonces todos aquellos a los cuales ayudó no mostraron ese amor que tendrían que haber mostrado por todo lo que recibieron de parte de Dios, ¿sí? Porque la gente buscaba recibir sanidad, liberación, ¿sí? Alimento. Y cuando dejó de recibir eso, ¿cómo se llama? Se enfriaron, ¿no? Se alejaron y no continuaron esa intimidad con el Señor, porque Él mismo, a través de todo esto que ocurrió, tendría que haberse enojado porque la gente no respondió de acuerdo a sus expectativas. Y el Señor nos enseña también a través de Pablo que aunque el hombre se acerque con ese interés de recibir, nada más que de recibir, y cuando ya no recibe más nada o se le presentan dificultades se aleja, los que aman a Dios permanecen en el camino del Señor. Y todo lo que ocurre ayuda para bien, ¿sí? Porque Dios nos llamó, Él nos escogió, Él entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida y para que todo aquello que nos rodea nos sirva para aprender a valorar al Señor, ¿sí? Con lo poco, con lo mucho, en medio de las alegrías o de las tristezas que a veces nos rodean, ¿no? Porque sabe que las dificultades no producen mucho gozo que digamos, sino a veces nos hacen poner tristes. Nadie se goza en las dificultades, pero cuando entendemos que hay un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, podemos aferrarnos más a Él y decir, bueno, hay un propósito detrás de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tener más intimidad con Dios, porque yo amo a Dios. Entonces, en medio de la dificultad que hago, me aferro al Señor, ¿sí? No lo dejo, no me alejo, no dejo de creer, de confiar y de saber que lo que está sucediendo me va a ayudar para bien. ¿Sabe cuántas dificultades está pasando en este tiempo? Se le han presentado, en momentos donde uno flaquea y a veces piensa si realmente estoy haciendo lo correcto. Y a veces otros cuestionan de que como que el diablo tiene más poder que Dios y me está haciendo la vida imposible y no sé cómo reprenderlo y sacarlo de mi vida. Pero a veces el Señor, aún en esas dificultades, está con nosotros y nos está enseñando que seguramente de eso que ocurrió, que ocurre, hay una salida, hay una solución, porque Dios es un Dios proveedor, es un Dios sustentador, es un Dios que fortalece a los que le aman, no a los que buscan solamente por interés, sino a los que le aman, a los que le amamos, y el Señor dice que a los que aman, sabemos que todo lo que ocurra nos va a servir para bien. ¿Amén? Mire, hay un versículo en Génesis, en el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 20, que habla de la historia de José, que él fue menospreciado por sus hermanos. Él muchas veces les quiso llevar una palabra de aliento o predecir lo que iba a ocurrir con el tiempo y lo tomaron para mal. Y tenían tanta envidia en contra de él que un día decidieron matarlo y después se arrepintieron y lo hicieron vender a unos ismaelitas que iban pasando. Y bueno, fue vendido. En el transcurso de su vida estuvo en la cárcel, ayudó a otros y le pagaron mal. Y en el momento que todo se hacía difícil, él mantuvo su integridad, sabiendo que eso que estaba aconteciendo seguramente en algún momento iba a cambiar. Y en este versículo, cuando él está ya gobernando junto a Faraón, llegaron los hermanos, su familia, a pedir alimento, porque en el único lugar donde había
alimento era en Egipto y ellos necesitaban. Cuando él los vio y se hizo conocer con sus hermanos después de todo el mal que le habían hecho, los hermanos dijo: este nos mata, este ahora se va a vengar de nosotros. Pero José sabe que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal, ustedes me hicieron mal, quisieron dañarme, pero todo eso Dios lo encaminó para bien, porque dice había que salvar a mucho pueblo. Y esta otra versión: sin embargo José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. ¿Sabe? Y esto nos enseña que José fue un hombre íntegro, que a pesar del rechazo y de la oposición que tuvo, mantuvo su integridad con Dios, confiando en Dios, haciendo las cosas bien. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer como cristianos, ser íntegros. A pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar de los cuestionamientos que hay, a pesar de muchas veces los malos pensamientos que tenemos aún de los que están alrededor nuestro, eso nos tiene que, como decía al principio, hacer que tengamos más intimidad con Dios. Y como decía José, Dios va a encaminar todo para bien. Porque hay mucha gente que se tiene que salvar. Y porque el enemigo, por más que se levante, no va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en todos aquellos que han sido llamados, en todos aquellos que aman a Dios, ¿sí? Y que aunque están pasando dificultades, se siguen aferrando a Dios, creyendo de que toda dificultad tiene salida. Por más que venga a veces la oposición de ahí, del lado nuestro, donde más nos duele, ¿o no? Donde más nos duele el lado nuestro, la casa, la familia, es ahí donde el enemigo usa para detener nuestra fe, para dañar nuestra fe, para ya perder nuestra relación con Dios. Y es ahí donde tenemos que mantener nuestra integridad con Dios. No desfiarnos, no dejarnos caer, no dejarnos avasallar. Saber que Dios tiene un propósito, yo le amo y ese propósito se va a cumplir. Que todo lo malo que ocurra, Dios lo va a encaminar para bien. Y eso es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y acá dice, hay mucha gente que necesita alimento. ¿Sabe? Cuando decía, en la palabra dice que no solo de pan, Jesús decía, no, Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mucha gente está con hambre, pero no de pan, aunque sí muchos están hambrientos también, pasan necesidades. Pero sabe que hay una necesidad espiritual que Dios quiere llenar. Y por eso nos llamó. Con ese propósito nos llamó. Jesús, cuando mandó a sus discípulos, dijo: les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada nos va a dañar. Entonces esa autoridad está sobre los que le aman, sobre los que creen. Y por más que el enemigo se oponga, tenemos autoridad, potestad para seguir adelante, con su ayuda, con su respaldo, ¿sí? Porque todas las cosas que se ponen enfrente, en contra de nosotros, nos van a ayudar para bien, para que se cumpla el propósito del Señor, para que Dios toda maldición la transforme en bendición, para que nosotros veamos que Dios es fiel y que su providencia siempre va a estar para sustentarnos, tanto en lo espiritual como en lo natural. El Salmo 34, 19 habla allí el rey David, cuando él estaba en dificultades, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice muchas son las aflicciones del injusto, sino de los que aman a Dios. Muchas son las aflicciones de los que aman a Dios, de los que son llamados por Dios, según su propósito. Mire, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. José, un hombre íntegro, enfrentó muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Está pasando dificultades? Dios llega al rescate en cada situación.
hay escasez, Dios es nuestro proveedor. Él te va a proveer, ¿sí? Estás triste, el Señor te va a sacar esa tristeza. Todas las aflicciones, el Señor las saca. Y no son muchas las aflicciones del justo, del que ama a Dios, del que ha sido llamado por Dios. Hoy nuestra hermana Silvia está internada, ¿sabía, no? Tiene una infección en su pierna y la está pasando. Luciana tuvo que operar su pierna, pero Dios tiene un propósito con todo eso, ¿no? Tratar con cada uno, pero también mostrar su poder en esa situación, que parece difícil, parece dificultosa, pero donde hay enfermedad también hay sanidad de parte de Dios. Donde hay enfermedad, hermano, la gloria de Dios se manifiesta para sanar. Amén. Así que si hay uno desanimado, decaído, el Señor tiene poder para levantar, para solucionar, ¿sí? La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. El que ama a Dios enfrenta muchas dificultades. Los que son llamados de parte de Dios enfrentan muchas dificultades. Personas íntegras como este varón José enfrentan muchas dificultades. Pero el Señor dice llegar al rescate en cada ocasión. Muchas aflicciones no importa, pero Dios siempre está ahí para levantar, para rescatar a aquellos que confiamos y creemos, como pasó con Job. Job pasó de todo y él mantuvo su integridad en el Señor, ¿sí? Y en esa intimidad con Dios dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe? Esa intimidad con Dios, ¿qué va a hacer? Que podamos conocer más a Dios, que podamos adorarle, que podamos gozarnos delante de su presencia, que como hoy adorábamos, esa presencia descienda, nos toque, nos conmueva, ¿sí? Y podamos ser fortalecidos en el Señor, saber que Él nos tiene en cuenta y que en cada situación que enfrentemos Él llega al rescate, ¿sí? Él llega para sacarnos adelante. En 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, del momento. Muchas son las aflicciones, son momentáneas, ¿sí? Entonces, ¿qué produce en nosotros? Tiene que producir en nosotros un mayor peso de gloria, ¿sí? Acá esta versión, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Hay algo glorioso que nos espera, ¿sí? Por eso la integridad la tenemos que mantener en el Señor. Porque las dificultades, por muchas que sean, son momentáneas, son pasajeras. Van a quedar acá. Pero nos estamos preparando para recibir esa gloria que en nosotros se va a manifestar, estando acá y en la presencia de Dios. Porque en las dificultades, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Porque un día estamos por el piso y otro día el Señor nos levanta. Porque muchas son las aflicciones justas, pero Dios dice que de todas ellas nos saca. Cuando alguien que nos quería ver mal y nos vio mal, de repente nos va a empezar a ver bien. Muchos van a venir a, gloria a Dios, a pedir auxilio, a pedir ayuda, a pedir oración. Después que usted sufrió el menosprecio, ¿sí? Mucha gente va a ver en usted el peso de gloria que Dios va a poner en cada uno de aquellos que hoy quizás están pasando dificultades, pero Dios saca esas dificultades y pone un eterno peso de gloria en cada uno, ¿sí? Esto va a pasar, son leves tribulaciones momentáneas, no sé si hay otra versión, que no tienen que impedir nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ella, Dios nos llena de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. ¿Cómo se glorifica al Señor? A través de las dificultades. ¿Cómo vamos a ver si Dios se glorifica o no? Lo hace a través de las dificultades. Hay quien preguntaba hace tiempo atrás, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecara? ¿Por qué Dios permitió que el pecado se
e introdujera en la humanidad. Y a veces uno queda sin palabras o sin respuesta a esto, ¿no? Pero si uno piensa en un Dios poderoso, glorioso, justo, ¿cómo podríamos saber si es glorioso, poderoso, justo, si no entrara la dificultad o el pecado en el mundo? ¿Sí? Entonces Él permite que entre las dificultades para que su gloria se manifieste. Él permite que el pecado haya ingresado al mundo para que la gloria del Señor se manifieste a través del sacrificio de Jesús. Y ahí mostrar a un Dios justo. Pero ¿cómo sabemos si es Dios justo o no si todo está perfecto? No podríamos saber, bueno, ¿es justo Dios o no es justo si todo está bien? Entonces, donde hay injusticia se manifiesta la justicia de Dios. Donde hay pecado se manifiesta el perdón de Dios. Y donde hay dificultad se manifiesta la gloria de Dios que nos saca adelante. Porque Dios dice que espera que todos se arrepientan. Entonces nos llamó con ese propósito. Hay mucha gente padeciendo dificultades y sin Dios. Entonces a esa gente tenemos que llegar. Que ellos sepan que también, si creen y confían, Dios puede hacer llevadero su problema o darle solución. Y mostrar que en el amor que tenemos hacia Dios, mostrar con nuestro testimonio de qué manera Dios nos saca adelante, ¿sí? Que cuando hubo escasez, el Señor puso abundancia. Y como decía antes, donde había enfermedad, el Señor trajo sanidad. Y donde había dificultad, el Señor trajo soluciones. Mire, Isaías 55, 8 y 9, el libro de Isaías habla de algo que en este versículo también nos habla, ¿no?, de la gloria venidera. Porque lo que pasamos ahora es momentáneo, pero después va a venir una gloria que va a ser eterna. Y Dios nos está preparando para eso. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. No sabemos por qué, pero sabemos que hay un propósito de Dios que son a veces misteriosos para nosotros. Porque nuestros pensamientos son limitados, pero los de Él no tienen límite, ¿sí? Son infinitos. Porque lo que Él tiene planificado para nosotros, a veces ni nosotros lo entendemos. De qué manera se va a manifestar lo que Él ha prometido. Porque los pensamientos de Dios son más altos. Pero aún así, siendo más altos, Él tiene para nosotros bendiciones. Él atiende a nuestra dificultad, a nuestro llamado. Él, aunque nos equivoquemos, Él en su misericordia nos entiende. Y si nos mantenemos en Él, nos saca adelante. Un Dios grande, que piensa cosas grandes que a veces nosotros no conocemos. Pero que Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman. Por eso a veces pasamos dificultades. Porque esa leve tribulación muestra en nosotros mayor peso de gloria. Porque tenemos que entender que por algo o para algo nos pasan ciertas situaciones y saber que aunque yo no lo entienda, confío en un Dios que si permite esto es con un propósito. Me dejo llevar por su palabra, por su consejo, por su guía, y en algún momento le voy a dar gloria por lo que se va a manifestar en cada uno. Hoy quizás estamos pasando dificultades, pero no por eso tenemos que dejar de confiar y creer en un Dios que todo lo puede, que todo lo supera, ¿sí? Que es nuestro sustentador, porque Él tiene el poder para transformar las situaciones más difíciles en bendiciones. Él tiene el poder. ¿Cómo lo hace?
simplemente sé que lo hace. No sé, la fórmula es confiar y ser íntegros delante de Él, pero el poder lo tiene Él para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Él mismo tiene el poder para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Pero por supuesto, nuestra parte es confiar, mantener nuestra integridad en Dios. No porque no me resultan las cosas, y bueno, me dedico a hacer algo que a Dios no le agrada. El Señor dice, sé santo como yo soy santo. ¿Sí? Separados para Dios, obedecerle al Señor. Y si bien a otros les va mejor sin Dios, y les va mejor, o sea, según nuestro parecer, ¿no? Porque ahí también Malaquías decía, yo he visto al injusto que es prosperado. Al que hace mal le va todo bien, pero los que buscamos a Dios, tanto que nos cuesta. Pero el Señor dice que cada uno después va a recibir el pago de lo que hizo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver realmente quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Quién confía en Dios y quién no confía en Dios. Porque lo material también es pasajero. Como las leves tribulaciones, como las dificultades. Es pasajero. Todo lo material es pasajero. Lo único que se va a mantener eterno en nuestra vida en el Señor, y vamos a tener ahí el gozo de entender que todo aquello que pasamos no fue en vano, sino que fue la manera de purificarnos y acercarnos más a Él para poder gozarnos de aquellas bendiciones eternas que Él tiene preparado para los que le aman. Salmo 16:9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Se lo tenés otra versión? La intimidad con Dios, el entender el propósito de Dios, me lleva a esto, ¿no? David decía, por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. ¿Sí tenés otra versión? Confiado, ¿por qué? Porque hay un Dios que me cuida, que me sustenta, en el cual puedo confiar en sus promesas, que son muchas. Acá mire, con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Descanso. Porque las dificultades no me tienen que agobiar, cansar. Yo tengo que confiar en el Señor para que esté contento, el corazón contento, a pesar de lo que me rodea. Y descansar confiado en Dios. Descansar en el Señor. Que mi corazón no esté enfermo, ni mi cuerpo por los problemas que me rodean, sino tener siempre la esperanza que esto es pasajero y que Dios lo va a cambiar en algún momento, ¿sí? Y ese eterno peso de gloria se va a manifestar ahora y nos prepara para una eternidad con el Señor. Y si no entendemos algo, y bueno, pero sé que el Señor está más alto que mis pensamientos, que solamente tengo que descansar en sus promesas, buscar la paz y la esperanza siempre en Dios. Si tengo alegría es porque tengo paz. Buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y descansar en Él, confiando siempre en que Él tiene respuesta y que sus propósitos son eternos y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Oramos. Señor mío, Padre de misericordia, de poder, te agradecemos por este tiempo en que podemos reunirnos para glorificar tu nombre, para descansar en ti, Señor mío.